hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Muy buenos días, agradecidos una vez más por este nuevo tiempo, esta nueva oportunidad que Dios nos regala cada día cuando somos agradecidos y conocemos que hay un Dios que espera nuestro agradecimiento. Lo hacemos público juntamente con usted para darle gracias a Dios y en este tiempo pues continuar con estos devocionales de cada día, estudiando la palabra y viendo cada día qué nos dice la palabra, qué nos enseña, qué nos anima a hacer, qué nos exhorta. Y hoy día vamos a ver la vida desde el punto de vista de Dios y cómo el apóstol Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1 vamos a ver lo que la palabra realmente nos dice, haciéndoles primero comprender que el apóstol Pablo, él visitaba cada pueblo y en cada pueblo, después de que él dejaba sembrada la semilla de la palabra de Dios, cuando no podía estar presente, él escribía cartas. Entonces él escribía a los Gálatas, a los Efesios, a los Romanos, a los Tesalonicenses, como vamos a ver aquí, a los Corintios. Y en este tiempo él escribía a los Tesalonicenses. ¿Y qué era lo que él, cuáles eran el asunto de las cartas? Y esas cartas que él escribió eran para ese tiempo. ¿Por qué? Pablo también vivía a veces en la cárcel, preso por causa de el Evangelio de Cristo, pero él nunca desmayó. Igualmente que hoy día nosotros estamos viviendo un tiempo en el cual no podemos reunirnos como pueblo de Dios, pero es un encargo de parte de Dios de alimentar al pueblo, a usted que es pueblo de Dios, a usted que cree en Dios, para que la palabra todos los días
nos esté hablando de qué realmente debemos de hacer o qué debemos de hacer. Entonces el apóstol Pablo escribe a los de Tesalonicenses y el tema que hemos puesto hoy día es santificación o desecho, porque una de las cosas que Dios pide a su pueblo es santificación. Cuando usted comenzó a caminar con Dios, ya es pueblo de Dios, una de las cosas que Dios pide es santificación. O desecho, ¿qué es desecho? Cuando la persona ya Dios la quitó de su lado porque no quiso obedecer la palabra de Dios. Y vamos a leer la Biblia y a ir de alguna manera entendiendo lo que el apóstol Pablo le decía en este tiempo a los tesalonicenses y hoy día para nosotros. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Bueno, una de las cosas que el apóstol Pablo le está diciendo al pueblo de Dios en Tesalonia, a los que él había enseñado, por eso dice: por lo demás, hermanos, os rogamos. Una de las cosas que hacemos nosotros los cristianos es muchas veces rogarle a usted para que conozca. Y también dice: exhortamos. También me atrevo, dice el apóstol Pablo, a exhortarlos, a decirles que en el nombre del Señor Jesús, ¿qué le dice Pablo? Que de la manera que aprendiste, porque déjeme decirle que todo ministro, y en el caso de Pablo era el que les había enseñado el Evangelio, era el padre espiritual de los tesalonicenses, y decía: de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conducíos. Entonces Pablo les estaba diciendo, rogándoles y exhortándoles a los tesalonicenses que de la manera que habían aprendido de nosotros los apóstoles, le está diciendo Pablo, asimismo condúzcanse. Y dice: cómo conviene agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, Pablo estaba preocupado por los de tesalonicenses que le había enseñado, les había dado testimonio, y les dice Pablo, los exhorta a decir: ¿cómo aprendiste de nosotros? Así yo también en este tiempo, hablándole a los que son parte de este ministerio, les exhorto en el nombre de Jesús a vivir como conviene, a conducirse para agradar a Dios. Usted no es un hijo de Dios, no es un buen cristiano si usted no se conduce mientras esté en la vida con el deseo de agradar a Dios. Nosotros, cuando llegamos a la vida cristiana, con muchas cosas que traemos del mundo, lo que queremos es que Dios nos dé, pero no tratamos de agradar a Dios. Y hoy día es tiempo de agradarle a Dios. Por eso Pablo les exhorta que se conduzcan en una manera como ellos le habían enseñado para agradar a Dios, así y abundes más y más. O sea, agradar a Dios y ir creciendo en este llamamiento, que es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Y dice el verso 2: porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Hoy día les digo yo a todos los amados hermanos de este ministerio, de esta congregación, porque ustedes ya saben qué instrucciones, yo sé las instrucciones que les he dado, dijo Pablo, en el Señor Jesús. Y yo también hoy día resalto las palabras del apóstol Pablo, que nosotros también sabemos lo que hemos enseñado. Meditaba y conversaba en un día de esto con los pastores de este ministerio, y yo les decía: el pueblo de Dios ha aprendido lo mismo que ustedes saben. Ellos no tienen por qué estar en desbalance, sino que a veces no nos conducimos. Por eso Pablo le está exhortando a que se conduzcan de la manera que habían aprendido de él o de ellos como apóstoles. Hoy día yo también les digo, ustedes han aprendido lo mismo que nosotros sabemos, lo mismo que los pastores que hoy día ayudan a este ministerio, lo mismo que estos pastores que están nuevos enseñando, ustedes también lo han aprendido. Y eso era lo que Pablo les exhortaba, que tenían que agradar a Dios. La pregunta es, ¿usted le estará agradando a Dios? Les exhortaba a Pablo a agradar a Dios, agradarle en todo tiempo como conviene agradar, y que abundéis más y más.
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Nosotros sabemos que a todos les hemos enseñado lo mismo, pero hay algunos que están abundando más y más. Es el caso que aquí ya tenemos un grupo de 5 pastores y vamos a seguir creyendo en el rebaño, porque estamos orando, porque el Señor Jesús dijo que oremos por obreros, porque la mies es mucha, y yo creo que hay un pueblo que viene tras de nosotros, que viene con gran hambre y que hoy día se necesita que usted abunde más y más, que trate de agradar a Dios y que las instrucciones que ha recibido del Señor Jesús las comience a poner en práctica. Y dice el apóstol Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Escuche bien claro, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, pues la voluntad de Dios no es de los hombres, no era del apóstol Pablo, no es mía, no es de ningún hombre, no es ninguna predicación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te apartes de fornicación. Entonces, cuando nosotros realmente Dios nos pide algo, tenemos que hacerlo como Él ha dicho, y el apóstol Pablo le está diciendo aquí claramente a los tesalonicenses, y yo se lo digo al pueblo de Dios de hoy día. Si usted no es pueblo de Dios, pues todavía usted no lo está viviendo, tampoco es para usted. Pero si usted es pueblo de Dios, usted es creyente, usted creyó un día en Jesucristo, usted cree que usted va a ser salvo de su alma, que usted va a salvar a su familia por la fe en Cristo Jesús, entonces el apóstol Pablo le dice, pues la voluntad de Dios para ustedes en este tiempo es la santificación. El pueblo que no trata de santificarse, de arreglar todos los días su vida, que sigue en un mismo camino, en un mismo puesto, que no cambie, que no hay cambio, entonces no hay santificación. Pues entonces Pablo le dice pues claramente, pues ustedes saben, la voluntad de Dios es vuestra santificación y que se aparten de fornicación. Hay personas que en todos los hogares o en toda persona no es el mismo pecado. Seguramente Pablo sabía que habían muchos fornicarios con relaciones no arregladas en ese tiempo, por eso él les hablaba que se santifiquen y se aparten de fornicación. Entonces los que fornican, pues dice la Biblia que no tendrán parte con Dios, y ese es el mensaje que nosotros predicamos hoy día, que debemos predicar a todo el pueblo de Dios, que sin fornicación, sin apartarse de la fornicación, no hay salvación. Por eso le dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te apartes de fornicación. Esto es para cada uno de nosotros. Si queremos agradar a Dios, no podemos agradarle a Dios por más que diga que amamos, venimos a la iglesia, que estamos cumpliendo con Dios, pero no arreglamos nuestra vida, no demostramos el amor a Dios, no le agradamos. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esto Pablo le decía a los hombres. Parece que en este tiempo, pues, aquellos hombres que practicaban fornicación eran aquellos que no habían arreglado su vida con sus esposas y que además, pues, tal vez adulteraban y fornicaban a la manera de ellos. Pero aquí se refiere a todos los hombres, pero quiero decirle que esta palabra es para hombre y para mujer que ande en fornicación, y que Dios quiere que realmente tengamos a las mujeres en santidad y honor, o viceversa. Y dice el verso 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Usted sabe que los gentiles y el hombre que no conoce a Dios a veces piensa que entre más relaciones tiene con una y con otra, más hombre es, cuando es al contrario, porque la palabra dice que somos esclavos del pecado, que estamos ciegos, que no sabemos, no conocemos en los mandamientos de Dios, y que por ende, en vez de nosotros traer bendición, traemos destrucción repentina a nuestros hogares, a nuestra familia. Estamos atrayendo nosotros maldiciones que realmente Dios nos las ha puesto. ¿Por qué? Porque no queremos apartarnos de la fornicación, y por practicar fornicación nosotros somos capaces de irnos al infierno y no irnos con Dios, y por ende llevar a nuestra propia familia, a quienes decimos que amamos, defendemos. Y es necesario que hoy día comencemos nosotros no a vivir como los gentiles que no conocen a Dios. Dice el verso 6, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo había engaño y mentira
Y hoy día también lo hay. Usted sabe que todo mundo engaña a todo mundo. Hoy día los políticos de turno engañan a sus autoridades, engañan al pueblo y roban, mienten. Igualmente a veces cristianos que sabemos que la verdad nos hace libres, seguimos practicando la mentira y el engaño. Y dice Pablo que ninguno engañe en nada a su propio hermano. Entonces, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Cuando usted echa una mentira a un hermano, ay, peor cuando sea una autoridad suya. Vea lo que dice la palabra. Yo no sé si a veces no tenemos temor. Yo pienso que cuando la gente desobedece, no conocen a Dios ni le temen a Dios. Dice el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Cuántos engañamos a nuestros hermanos? Les mentimos, los traicionamos y en fin hacemos cuantas cosas que realmente a veces ni los impíos, los que no conocen a Dios la hacen, pero el pueblo de Dios la hace, porque el Señor es vengador. ¿Qué pasa? Que Dios toma venganza de aquel que engaña a su hermano. Así que si usted es pueblo de Dios y usted está haciendo algo indebido contra su hermano, ha mentido, ha engañado, más vale que usted se arrepienta hoy día, tome la decisión de arreglar su vida, pida perdón a quien corresponde, porque el Señor es vengador. Usted va a tener la mano de Dios todo un tiempo contra usted solamente cuando usted engaña a su hermano. El Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pablo le dice, ya lo hemos enseñado, ya lo hemos dicho, ya lo hemos testificado, que el Señor es vengador y que dejemos de engañar a nuestros hermanos. Y dice el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Recuerde esto, Dios nunca nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Dios quiere que su pueblo se santifique porque Él es santo. Si usted dice que es hijo de Dios, si usted cree en Dios, usted le pertenece a Dios. Así dice la palabra, pues Dios nos llamó. Recuerde que no ha sido usted el que se ha llamado a usted mismo, no fue el pastor, no fue el hermano, no fue un líder, es Dios mismo que lo está llamando a usted, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, Dios no nos ha llamado a pecado, pues dice sino a santificación. Recuerde que si usted es pueblo de Dios, cada día usted tiene que tratar de agradarle a Dios. ¿Cómo le agrada a Dios? Cuando usted va desechando lo que no debe tener, lo que no le agrada a Dios, el pecado. Si usted fumaba, debe dejar de fumar. Si usted tomaba, debe dejar. Si usted mentía, no debe mentir. Si usted robaba, no debe de robar. Esto es irse santificando día tras día. Y el verso 8 dice, así que el que desecha, escuche bien, esto, o sea, el que desecha la santificación, el que desecha la exhortación, el que no desecha de engañar a su hermano, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Pablo era el que estaba escribiéndole a los tesalonicenses, pero Pablo mismo le está diciendo, todo lo que yo les estoy diciendo y lo que les estoy pidiendo, que ustedes se santifiquen, si ustedes lo desechan, si ustedes siguen actuando de la misma manera, usted no está desechando a hombre, ni está sino a Dios. Hoy día, todos los que predicamos el Evangelio, y por ende yo me pongo en esa misma balanza, que cada vez que yo estoy predicando, no estoy hablando de mí, sino estoy hablando de lo que Dios dice que debemos hacer. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Cada vez que usted recibe una palabra de Dios que choca, que lo confronta, que le dice que no mienta, que le dice que no fornique, que le dice que no viva en inmundicia, sino que se santifique cada día más para que agrade a Dios, y esto le molesta a usted y usted se va contra la persona que predicó, ¿qué dice el apóstol Pablo? Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Si usted es un hijo de Dios, usted recibió a Cristo, usted se ha bautizado, usted se ha congregado, usted teme y cree en su corazón en Dios, usted tiene que desechar toda esta lista de pecado, de fornicación, como dice la palabra de Dios, de inmundicia, porque el Señor nos quiere limpios, porque nosotros tenemos que arrepentirnos
de haber practicado estas cosas. Dice la Biblia también que no agravien al engaño, no agravien ni engañen a su hermano, porque el Señor es vengador de esto, como lo hemos dicho y testificado. Entonces tenemos una orden los ministros de predicar y de hablar la palabra y de decir que realmente pues nos ha llamado Dios no a inmundicia, sino a santificarnos. Y así que el que desecha esto no desecha a hombre, esto es tremendo, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Nosotros estamos predicando hoy día por medio del Espíritu Santo lo que la palabra de Dios nos enseña, porque es nuestro deber predicarlo para que usted no vaya a condenación, sino que vaya al gozo eterno. Y en el libro de Romanos capítulo 13, verso 12, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo. Nos sigue diciendo aquí, porque vamos a hablar aquí lo que en Tesalonicenses, lo que Pablo decía en Romanos, también el apóstol Pablo. Dice en el verso 12 del capítulo 13 de Romanos: la noche está avanzada y se acerca el día. Yo lo creo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Aquí el apóstol Pablo nos recomienda vuelta diciéndonos que la noche está avanzada, el tiempo se está terminando, dice la palabra, y se acerca el día. ¿Cuál día? Se acerca el día de que Jesucristo viene a tomar en cuenta a todos los seres humanos, y especialmente comienza por la casa. ¿Qué quiere decir por la casa? Primeramente comienza por su iglesia. Si usted es iglesia de Jesucristo, recuerde que la noche está avanzada, se acerca el día en que tiene que rendir cuenta. Y dice Pablo: desechemos, eche de usted pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. ¿Qué quiere decir? Que desechemos lo que venimos viendo en Tesalonicenses, que desechemos nosotros la fornicación, que desechemos nosotros la mentira y el engaño y vistámonos de armas de luz. Hay armas para el cristiano que realmente necesita o cree en un cambio que Dios nos puede hacer. Y dice el verso 13: andemos como de día, honestamente. ¿Cuál es el plan de Dios? Que usted y yo andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia. Porque realmente la glotonería también es un pecado. No en borracheras, dice la Biblia, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidia. Entonces, no solamente el borracho es pecador, el que come demasiado, también Dios le está haciendo ver que esto no es bueno, porque esas son las obras de la noche. Pero andemos de día, no en lujurias, porque muchas personas lo que les interesa es la lujuria, otras no en lascivias, en pecados sexuales, no en contiendas y en envidia, porque el que contiende y el que tiene envidia, un mismo pecado es. Entonces Dios nos está alertando de estas cosas que quiere que cambiemos. Así que andemos como de día y no como de noche. Si usted practica glotonería, borrachera, lujurias, lascivias, contiendas y envidia, lo que está diciendo la palabra de Dios es que usted anda de noche. Y aún cuantos pecados más, como la fornicación, como la mentira, la traición, todo esto son obras de la noche, son obras de las tinieblas. Dios quiere que como hijos de Dios andemos vestidos realmente como de día. Y como volvemos a ver el verso 12, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos. Usted tiene que desechar. No le va a quitar el pastor, no le va a quitar Dios. Es usted que tiene que darse cuenta qué real cosas tiene que desechar para usted ser acepto, para usted caerle bien, para usted agradarle a Dios. Usted tiene que desechar las obras de las tinieblas. Todo pecado que aquí se nombra es obra de las tinieblas, es obra de Satanás, dése cuenta. Y vistámonos de las armas de la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo nunca vino a tomar trago. Jesucristo no vino a andar en glotonería, no tuvo envidia, no tuvo celos, no fue fornicario. Jesucristo amó al hermano, no contiende con el hermano. Entonces nosotros apartémonos de las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas que están en la Biblia. Nosotros no es necesario que nos estén orando, es necesario que si usted conoce la palabra de Dios, usted tome la determinación de hacer un cambio realmente en su vida. Dice el 13, como ya leímos,
Andemos como de día honestamente. Dios trata con los honestos, no en glotonería, borrachera, en lujuria, lascivia, no contiendas y envidia. Estamos viendo una lista de las tinieblas, una lista del mismo infierno que los cristianos los practicamos y queremos llamarnos hijos de Dios y queremos tener una relación buena y queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios nos... Si tú no desechas eso, quiero decirte pues que no habrá la bendición de Dios hasta que te termine salir de ahí. Y dice el 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Hay que vestirse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay que proveer para el espíritu y no para la carne. El pueblo de Dios tiene que hacer una diferencia. El apóstol Pablo nos ha dicho en estos dos pasajes, tanto en Tesalonicenses y en Romanos, cómo Dios quiere que desechemos las cosas que no le agradan a Dios. Y vamos a terminar viendo en el libro de Lucas. Ya aquí no nos habla el apóstol Pablo, sino Jesucristo mismo en persona. Porque como vimos que le poníamos la santificación o el desecho, Pablo dice que nos santifiquemos día tras día con tal de agradarle a Dios. Yo creo que todos los días me pongo delante de Dios para que Dios me haga ver a través de su Santo Espíritu lo que no le agrada a Dios y dejar y tratar de cambiar. Y aquí nos dice en el libro de Lucas capítulo 10 verso 16, aquí ya nos habla Jesucristo mismo para que vea que lo que Pablo hablaba en Tesalonicenses y en Romanos estaba bajo la palabra de Jesucristo. Y aquí dice en el 16, el que a vosotros oye, ¿qué está diciendo Jesucristo? El que a Pablo oye, el que a Olivar oye en este mensaje que estoy predicando, el que a su pastor escucha, sabe que estamos puestos de Dios. Vea lo que dijo Jesucristo, el que a vosotros oye. Este es el problema, que algunos queremos que Dios baje y nos hable, que Dios baje y nos bendiga y haga como nosotros decimos. No estamos para humillarnos delante de Dios, sino que nosotros queremos que Dios venga a hacernos lo que queremos, ser jefes de Dios. Y aquí la Biblia dice a todo cristiano, a todo ser humano, tiene que escuchar el mensaje de la palabra de Dios a través de los voceros de hoy día. Ayer Dios hablaba con Adán. Adán pecó y mucha gente se quedó con el pecado de Adán, que ya no vuelve a restaurar su relación con Dios, porque cuando Adán pecó se rompió la relación el hombre y Dios. Pero cuando Cristo vino a salvarnos, Él murió en la cruz, resucitó al tercer día, venció la muerte, está vivo, para que usted hoy día, si usted quiere vivir alejado de Dios es porque usted quiere, porque la medicina la tenemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes comenzar a creer hoy día. La Biblia dice clarito, al que a vosotros oye, a mí me oye. Jesucristo dijo, el que oye a un predicador, a mí me oye. No busque en otro lado, no busque en religión, busque en los que están hablando de Dios. Y el que a vosotros desecha, mire, escúcheme bien, si usted ha desechado algún predicador, usted ha desechado la palabra de Dios, usted ha desechado cuando se habla de Dios, usted desecha congregarse donde están los cristianos, los hijos de Dios, a mí me desecha. Entonces muchos sabemos que hemos desechado a Dios. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que es a un hombre que se desecha, es una mujer, es un joven. No, si usted no oye la palabra de Dios, si usted no se santifica hoy, usted ha desechado a Dios. Y es por eso que a veces nos vienen los juicios de Dios sobre nuestras vidas, pero no sabemos, porque hemos desechado a Dios. Y dice, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Aquí lo dice claramente Jesucristo, que el que desecha a Él, el que desecha al mensajero, desecha a Cristo, y el que desecha a Cristo, desecha al Padre. Cuando usted no ha querido saber nada de las cosas de Dios, yo le quiero decir algo. Usted ha estado desechando a Dios. Pero hoy día llega esta palabra, si usted la ha escuchado, yo le animo a que se vuelva a Dios. En este día yo voy a orar para que el Espíritu Santo convenza a todas aquellas personas que por desconocimiento han estado desechando al Señor, pensando que era cualquier persona que desechaban, pero la Biblia es clara que cuando dice que cuando Dios puso sus hombres, sus ministros, como el apóstol Pablo aquí en la tierra, Él lo advirtió claramente, que el que desecha a un pequeñito, desecha a Dios. Y vamos a orar. Padre, yo oro en este tiempo para que la gloria de Dios
que en este tiempo es mejor que la primera, descienda sobre este planeta y que esta palabra lleve la unción necesaria para que haya una libertad en el alma y en el espíritu de las personas, que puedan volverse a Dios y que si han desechado la palabra de Dios, tú perdones hoy día. Y aún para los cristianos que realmente han estado congregando, asistiendo, pero que no obedecen la palabra de Dios ni al mentor o instructor que tienen, hoy día yo pido un espíritu de arrepentimiento para que se vuelvan a Dios y comiencen a buscar una vida de santificación para que así puedan adorar, alabar y glorificar el nombre de Dios. Yo te doy gracias, Padre. Reprendo toda enfermedad, reprendo toda obra de las tinieblas, todo espíritu de duda de aquel que oyó y escuchó esta palabra, ato, confundo y lo echo fuera a lugares donde no tengan descanso en el nombre de Jesús, y declaro que hoy día Jesucristo viene a salvar las almas. Si has escuchado esta palabra, yo te aconsejo que comiences a buscar al Dios que nos ama. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.